25 de septiembre de 2025. Posesión académica del doctor Juan Humberto Grimaldo Durán. Orden del día. Primero, himno de la República de Colombia y de la ciudad de Ocaña. Síntesis biográfica del doctor Juan Humberto Grimaldo Durán. Ponencia. Las transformaciones de las relaciones de la Iglesia Católica Apostólica y Romana frente a la independencia y a la configuración republicana de los antiguos dominios ibéricos. Ignacio Sánchez de Tejada, de inicio castrense a Revolución Civilista 1820-1832. Entrega el diploma que acredita al doctor Juan Humberto Grimaldo Durán como miembro correspondiente de la Academia de Historia de Ocaña e imposición del escudo oficial. Palabras del presidente de la Academia de Historia, Luis Eduardo Páez García. Acto social. Primero, himnos de la República de Colombia y de la ciudad de Ocaña. Gloria
tu gente, tu paz y progreso, por tu historia, por tu redención. Por mi valle de la Tlaxcala, nuestra sangre y la libertad. Segundo, síntesis biográfica del doctor Juan Humberto Grimaldo Durán. Muy buenas tardes. La Academia de Historia de Ocaña presenta un saludo cordial a todos los asistentes a esta sesión solemne y pública, en la cual daremos posesión al doctor Juan Humberto Grimaldo Durán. Para él y para sus paisanos que le acompañan hoy, vuestro afecto y satisfacción de contar a partir de este momento con una persona de gran valía para la antigua provincia de Ocaña y para Colombia. Nació el recipiendario en la ciudad de Pamplona, en el seno de una familia muy cercana a la intelectualidad y a la Iglesia Católica. Hijo del filólogo del Instituto Caro y Cuervo, Ángel Humberto Grimaldo Sánchez. Su tío, recordado con cariño por esta academia de la cual fue miembro, el presbítero Tulio Grimaldo Sánchez, orador sagrado, escritor y amante de las artes y de las letras. Tomamos de su perfil laboral las siguientes notas que nos dan idea de la sólida formación académica e intelectual del doctor Juan Humberto Grimaldo. Abro comillas. La preparación espontánea, pero también y sobre todo de carácter científico en los campos literario, artístico, filosófico, histórico y político me han permitido madurar vivencias y experiencias y habilidades y competencias en ambientes o ámbitos especulativos, pero también didácticos y diplomáticos, incluso jurídicos. Dichas experiencias son graduales y me han posibilitado aplicaciones de tipo pedagógico y de tipo organizativo y programático. Las aplicaciones laborales adquiridas en universidades nacionales e internacionales, en organismos multilaterales y en embajadas, me han permitido elaborar proyectos importantes de proyección cultural, transformación e innovación social, proyectos de reconocimiento por parte de pares académicos y diplomáticos. A modo de ver de tantos, estas características se pueden aplicar con provecho en actividades que se relacionen como consultoría, dirección y proyección, relaciones públicas y estratégicas, investigación e internacionalización. Cierro comillas. Formación escolástica. 1986. Bachiller académico, Colegio San Bartolomé, La Merced, Bogotá, Colombia. Formación universitaria. 1994. Licenciado en Filosofía, Magna Cum Laude, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Especializaciones efectuadas durante el periodo de formación 1991, Estética y Filosofía del Arte. Formación de posgrado, estudios superiores en Filosofía, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia. La Poética de Nietzsche, Aproximación Filosófica Musical, director Samba Bolin, 2006. Doctor en Ciencias Políticas, Università degli Studi di Salerno, Italia, 2012. Tutor, Dr. Giuseppe Cacciatore, Teoría e Historia de las Instituciones
en Miguel Antonio Caro, 1870-1886. Archivo Apostólico Vaticano, investigador, acreditado por la Santa Sede. Postdoctorado, Universidad de Bonn, Alemania, 2013. Tutor, Dr. Michel Schulz. Especialista en Paleografía Diplomática y Archivística. Escuela Vaticana de Paleografía y Archivística, Ciudad del Vaticano, Roma, actualmente en curso. Experiencia laboral. Coordinador General del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, ORSLAC, Programa Temático del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación en América Latina y el Caribe, 2012-2019. Organización y Red Temática de la Sociedad de Educación Superior y Aliados Estratégicos, 2019 a la actualidad. Investigador residente, Archivo Apostólico Vaticano, octubre 2023 hasta la actualidad. Subdirector de la Cátedra Extraordinaria de Rehumanización y Responsabilidad Social, Facultad de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, octubre 2022 a la fecha, ad honorem. Profesor titular, Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Medicina, Perú, enero 2023, actual, contrato virtual por horas. Profesor titular, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, julio 2020, actual, contrato tiempo definido, profesor. Coordinador del eje temático de la Conferencia Regional de Educación Superior UNESCO CRES 2018, Córdoba, Argentina. Director, Departamento de Humanidades, Universidad Católica de Colombia, desde 2000 hasta el 2020. Desde el año 2011 hasta octubre 2019, consultor académico del IESAL UNESCO como coordinador del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, ORSLAC, UNESCO, IESAL. 2012 a 2013, secretario ejecutivo ODUCAL, con el doctor Pedro Pablo Rosso, presidente. 2011, 2012, 2013, canciller, Universidad Católica de Colombia. Director de Extensión, Universidad Católica de Colombia 2011-2012, director ejecutivo, Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, ORSU, Colombia. 2007 a 2010, secretario general del Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, ORSU, Colombia. Coordinador de los exámenes SILS Universitaria por Strainere di Siena para Bogotá, Colombia, 2004-2006. 2004-2007, coordinador de cursos de lengua y cultura italiana, Instituto Italiano di Cultura, Oficina Cultural, Embajada de Italia en Colombia, durante el mandato del señor embajador Antonio Tarelli. Desde el año 2002, miembro del Consejo Académico Universidad Católica de Colombia, asesor de Cultura Universidad Católica de Oriente, Río Negro, Antioquia, 2005, asesor de Cultura, Fundación Universitaria Luis Amigo, Medellín, 2004. Desde el año 2000, director del Departamento de Humanidades, Universidad Católica de Colombia. 2001, decano encargado, Universidad de San Buenaventura, Bogotá. 2000 a 2002, director del segundo ciclo, licenciatura en Filosofía, Facultad de Filosofía, Universidad de San Buenaventura, Bogotá. 1999 a 2002, miembro permanente por parte de la Facultad de Filosofía al Consejo de Investigaciones Bonaventuriano, Universidad San Buenaventura, Bogotá. 1999 a 2002, profesor titular del módulo Universidad y Cultura, diplomado de Integralidad y Excelencia Social de IES, Universidad Católica de Colombia. 1998 a 1999, profesor titular, Facultad de Filosofía, Universidad de San Buenaventura, medio tiempo, asignaturas, Estética y Filosofía del Arte, Metodología de la Investigación, Filosofía de la Cultura, Filosofía de la Historia. 1998, profesor investigador, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá. 1998, asesor de investigación educativa,
tiempo completo, Colegio San Bartolomé La Merced, Padres Jesuitas, Bogotá. 1996, asistente del Anuario Pontificio Secretaría de Estado Ciudad del Vaticano. 1995, coordinador del área de filosofía, tiempo completo, Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá. Citemos, entre otras publicaciones, sus publicaciones: Rehumanizar nuestro mundo, tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe, editor del libro Fenomenología en América Latina, series filosóficas número 3, Universidad San Buenaventura, Bogotá, año 2000. Traductor Gianni Battimo, Muerte o transfiguración de la religión, publicado en Universidad Santo Tomás, Memorias del Congreso Internacional de Filosofía, Bogotá 2003. El concepto persona en el proyecto educativo de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá 2005. Esta es la rica hoja de vida de nuestro amigo Juan Humberto. Tercero, ponencia del ilustrísimo Juan Humberto Grimaldo Durán, nuevo miembro de la Academia de Historia de Ocaña. Podemos tener proyección. Vamos a presentar. Distinguidos miembros de la Academia de Historia de Ocaña, mis tías, mi familia de Río de Oro, mi primo Arminio, Pedro, Amparo, mentores en este recinto, y a usted, señor presidente de esta academia, mis más queridos respetos. Estoy transido de emoción porque venir acá a tomar puesto de la academia es un compromiso realmente muy grande para mi entendimiento, pero también para mi corazón, porque hoy lo decía y solamente quiero compartir esa anécdota. Yo fui un niño feliz y los niños, cuando se les dan la oportunidad de hacer lo que quieran y solo eso, pero además eso que hace uno se lo orientan con cariño, entonces uno termina no siendo un niño feliz, sino un adulto responsable. Y eso fue lo que yo recibí en mi casa en Río de Oro, cariño. Y cariño porque cada vez que salía también, todo el mundo me preguntaba, ¿cuándo llegaste? Les daba gusto. Siempre me han preguntado y siempre me preguntan, ¿cuándo llegaste? No cuándo te vas, sino cuándo llegaste. Eso quiere decir que uno nunca se va, ni de Río de Oro ni de la provincia.
yo les agradezco a ustedes, miembros de esta academia, que han tenido a bien considerar un extranjero quizás, pero un enamorado de esta tierra y sus tradiciones. Y lo que les vengo a traer aquí es un poco el ejercicio, que solamente quiero hacerlo muy rápidamente. Es un tema así como medio rimbombante, suena como las transformaciones de las relaciones de la Iglesia católica, apostólica y romana frente a la independencia y a la configuración republicana de los antiguos dominios ibéricos. Pero quiero presentar esa figura, que es una figura de un santanderiano, don Ignacio Sánchez de Tejada, que le tocó una vida azarosa porque fue el primer embajador de la nueva República de Colombia y después República de la Nueva Granada, y no le tocó, como le toca hoy en día a los diplomáticos, una vida fácil. Al pobre Ignacio Sánchez de Tejada no le fue muy bien, porque tuvo muchos inconvenientes, y yo solamente quiero presentarles aquí, que es parte de un estudio que he venido adelantando en mis trabajos en el Archivo Apostólico Vaticano, porque el Archivo Apostólico Vaticano y la Biblioteca Apostólica Vaticana tienen en su haber los archivos que desafortunadamente en Colombia no existen porque se quemaron el 9 de abril del 48. El archivo de la Nunciatura, el archivo de la Catedral y parte del archivo de Estado se quemaron el 9 de abril. Entonces, ¿qué me tocó a mí hacer? Llegar a Roma y encontrarme con los archivos directamente ahí. Y la experiencia sin duda es una experiencia muy grata, porque son horas de estudio pensando en documentos y encontrándome. Podemos seguir. Por eso que quiero decir, y que lo cito en alemán, que quiere decir Weltanschauung, y que en el fondo no es más que hay que respetar, porque la traducción de esa palabra quiere decir respetemos las visiones del mundo. Aprendamos a respetar la visión del otro, porque en la medida que respetemos la visión del otro, respetamos la diferencia, y en el respeto de la diferencia crecemos como personas. Entonces, yo les pido que miremos esa imagen, que es la imagen enmarcada un poco en esto que fue el gran imperio español de Felipe II, que lo decía Felipe II, que tenía sus islas, que se llamaron sus propias islas, que eran las famosas Islas Filipinas. Se llamaron el nombre de Felipe, porque además Felipe decía que en su reino no había, o que no se ocultaba el sol, porque empezaba en las Filipinas y terminaba en la Nueva España. Ese mapa que ustedes ven ahí es un mapa de los territorios de la Corona de España y los territorios portugueses, a los que de una u otra manera voy a hacer referencia, porque es que el problema con el que se encontró el embajador de Colombia era con dos reyes que eran muy fuertes en la Iglesia Católica, y era el rey de España de un lado y del otro lado el rey de Portugal. Imagínense si iban a recibir a un embajador que venía de una república que apenas acababa de nacer. No le fue muy bien a Ignacio Sánchez de Tejada. Sigamos con la siguiente. Esto porque además Ignacio Sánchez de Tejada le tocó la época de Napoleón, y este es un mapa que divide un poco lo que era el imperio
napoleónico, y yo quisiera que notáramos algo particular en este mapa, que es esta parte de acá, Reino de España, y quiero que piensen en esta ciudad acá, que es la ciudad de Bayona, muy cerca a Pamplona, no Nueva Pamplona la mía, sino Pamplona, España, ¿no? Entre Bayona y Pamplona, y sobre todo en Bayona, que fue lo que hizo el mismo Napoleón cuando nombró a su propio hermano rey de España. Lo llamaban Pepe Botella porque le gustaba el traguito a Pepe Botella, el hermano de Napoleón, y lo puso allá. Pero esa coyuntura en Bayona y en el Reino de España fue lo que desembocó necesariamente en lo que hoy son nuestras repúblicas, y que es una teoría histórica que yo traigo y que voy a manejar a lo largo de esta exposición. Siguiente. Bayona, entonces, la Nueva Aquitania, eso que les voy a leer de donde nacieron las constituciones, y en donde estuvo Ignacio Sánchez de Tejada, porque Ignacio Sánchez de Tejada, a pesar de haber nacido en San Gil y estudiar en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? La biblioteca del Colegio de Nuestra Señora del Rosario tiene parte de la biblioteca que era de Ignacio Sánchez de Tejada. A pesar de ser de San Gil, Ignacio Sánchez de Tejada prácticamente nunca vivió ni en San Gil ni en la Nueva Granada, sino vivió siempre un poco en Europa. Participó en Bayona, participó en las constituciones de Cádiz, sigamos, pero además, ahí está, este cuadro de don Ignacio Sánchez de Tejada, yo lo encontré en la Embajada de Colombia de la Santa Sede. Es un cuadro que está dentro, ¿sí? Uno entra a la embajada, las embajadas de Colombia en el mundo están siempre muy bien ubicadas. Yo creo que eso a final del siglo XIX y XX, encontrar unos lugares que uno se pasea por varios lugares del mundo y encuentra que las embajadas de Colombia están en unos sitios maravillosos, entre ellas la Embajada de Colombia ante la Santa Sede, y tiene este cuadro. Ese cuadro es don Ignacio Sánchez de Tejada. Yo le pedí al embajador, le dije: embajador, yo estoy haciendo una investigación, estoy trabajando, ¿me deja tomar la foto? Claro, esta es una foto que queda dentro del trabajo, porque yo aspiro, usted me dirá, presidente, publicar esto para entrar en un diálogo con las academias, con la Academia de Historia Eclesiástica. El señor Nuncio ya sabe de este trabajo que yo he venido adelantando, ya hemos venido conversando sobre eso, ¿no? Para que a partir de esta gran academia, que es la Academia de la Gran Convención de Ocaña, podamos irradiar elementos como este de don Ignacio Sánchez de Tejada. Sigamos. Estos son los papas del siglo XIX. Fueron 6 papas. Estaba acá arriba Pío VII, margen superior derecha, pobre Pío VII, que le tocó una vida bien complicada con Napoleón. Napoleón lo raptó en el palacio, en el castillo de Sant'Angelo. Él salía del Vaticano, se metió por un muro y Napoleón le cayó ahí y se lo llevó para París. Y cuando lo iba a coronar a Napoleón, él le quita la corona y él se la pone él mismo. Fue Pío VII un papa, digámoslo así, esclavo, ¿sí? Y su gran secretario de Estado, que era el cardenal de la Somalia, en el fondo fue con Pío VII que empezó Ignacio Sánchez de Tejada a establecer vínculos, porque los vínculos que podía hacer no era de concordato, porque no había concordato, no. El concordato es de 1886 con el señor Núñez y el señor Calo, fueron los primeros que hicieron un concordato con la iglesia, ¿no?
porque ni Pío VII, que lo ven ahí, ni el que está al lado, que es León XII, León XII sí que fue en contra de la Revolución Francesa. No le importaban muchísimo la presencia de estos nuevos, porque además, ¿cuál era la complicación acá con estos países que empezaban a surgir, ¿no? ¿Qué hacían con los obispos? ¿Quién nombraba a los obispos? Si supuestamente el que nombraba a los obispos era el Papa, y quien presentaba a los candidatos para los obispos tenía que ser precisamente el rey, a través de un patronato. Entonces, en un vacío de poder que empezó a pasar en las diócesis, incluida esta, ¿no?, que empezaron a tener diócesis sin obispos. Y la misión de Ignacio Sánchez de Tejada fue primero con Pío VII, después con León XII, que él estaba como en otra cosa. León XII, él no estaba, digamos, pendiente del problema, sino de lo que pasaba en Europa en ese momento, que era la Revolución Francesa. Y un liberalismo, y además, ¿qué había dicho Napoleón? Hay que acabar con dos jerarquías, que son el clero y la aristocracia. Entonces eso generó en estos países pues una complicación muy grande, porque ¿contra quién tenía que combatir Ignacio Sánchez de Tejada? Primero, contra las ideas liberales que tenían los papas. Segundo, con los embajadores ante la Santa Sede, que fue Antonio Vargas Laguna y Pedro Gómez Labrador, el uno marqués de la Constancia y el otro marqués de Labrador, que no dejaron a Ignacio Sánchez de Tejada hacer las cosas. Que iban y le metían, como se dice acá, iban y le metían cuentos al Papa, y le decían: oiga, ¿y usted por qué está recibiendo a ese quién es? Pío VIII, al final, con un pontificado muy corto, ¿sí?, tampoco pudo hacer mayor cosa, pero el primero que reconoció realmente y que le dio un estatuto, no estatuto de concordato, pero sí un estatuto diplomático a Ignacio Sánchez de Tejada, fue Gregorio XVI, que fue el que empezó a reconocer que estas eran repúblicas independientes y que la Iglesia reconocía esas repúblicas como repúblicas independientes. A Gregorio XVI lo sucedió Pío IX, que corroboró pero que también se preocupó por el liberalismo que había en Europa en ese momento, porque además se confundió el liberalismo, es decir, las ideas de la Revolución Francesa, con la formación de las nuevas repúblicas. Y esa confusión fue lo que llevó a la Iglesia a tomar unas decisiones, a mi modo de ver y de los historiadores, porque yo lo que estoy haciendo es presentando fuentes, ¿no?, decisiones que fueron ambivalentes entre sí. Una cosa fue lo que dijo León XII y otra fue la que dijo Gregorio XVI. Ya después Pío IX y finalmente León XIII, que es el último papa del siglo XIX, empezaron a reconocerse, y fue León XIII el que firmó el primer concordato entre la República de Colombia y el Estado, que no era Estado de la Iglesia, sino la Santa Sede. El Estado de la Iglesia es de 1929, en el tratado que hace Mussolini con Pío XI. Entonces, la figura de Ignacio Sánchez de Tejada es una figura realmente
muy importante porque es una figura, podemos seguir, que además acá hago referencia porque Ignacio Sánchez de Tejada está sepultado en un lugar que son los predios del Papa Urbano VIII Barberini en Roma. Ustedes están viendo acá, es el Palacio Barberini. Dicen que lo que no hicieron los bárbaros lo hicieron los Barberini, porque acabaron todo el mármol para llevarlo a las iglesias, ¿no? Eso es una de las críticas, pero de todos modos la gran riqueza que da Roma con el Papa Barberini. Pero además cerca de este Palacio Barberini, que es el de Maffeo Barberini, que después fue Urbano VIII, que están las inscripciones en la Basílica de San Pedro, ¿no? Llamó a los mejores pintores, escultores. Esa escalera que ustedes ven a la derecha es una escalera en forma helicoidal hecha por el Borromini. Y era la lucha de los artistas y los papas y los aristócratas. Entonces es un palacio realmente fastuoso. Podemos seguir. Es un palacio que tiene, por ejemplo, esto que es un fresco de 6, más o menos, en una habitación de más de 20 metros de altura, que es el triunfo de la Providencia. ¿Sí? Ustedes ven la Providencia ahí, que es la Providencia con una corona que la va a llevar a un festón con las dos llaves. Ven ustedes acá las dos llaves de San Pedro, ¿no? Acá una llave, acá la otra llave, las dos de acá. El festón que encierra prácticamente el escudo de la familia Barberini, y la familia Barberini, que es el reconocimiento de la familia Barberini, que está en Roma, en la Basílica de San Pedro, por muchas, son las 3 abejas, que era el escudo de la familia, que él mismo acuñó. Y su hermano, ¿sí?, el hermano de Maffeo Barberini, que era Antonio Barberini, se hizo fraile capuchino, y ahí en la cripta de esa iglesia es donde está Ignacio Sánchez de Tejada. Sigamos un poco con lo que significa este es otra vez la Providencia. Esta es una parte de la galería del Salón Sistino de los Museos Vaticanos. Se los traigo como una cosa afectiva porque ahí fue donde estudié esto de Ignacio Sánchez de Tejada. Ustedes ven ahí la figura de Pitágoras, ¿no?, con la Pi, y es de un lado están todas las bibliotecas y del otro lado están todos los concilios, pero de un lado las bibliotecas y de los concilios, y en cada fresco lo más importante es un libro abierto, que es la Biblia. La Biblia debe orientar el pensamiento, pero también el sentimiento. Ese juego como de dicotomías que son completamente humanas y por qué no históricas. Sigamos. Acá está la Fornarina. En ese Palacio Barberini tan rico está la Fornarina, está Judith de Holofernes del Caravaggio, ¿no?, está una galería magnífica. La Fornarina, que se decía que era la amante de Rafael, ¿no?, y que él la retrató. El Caravaggio, que sacaba de la oscuridad precisamente la luz, ¿no? Este es Judith de Holofernes, ¿no? Y siguiente, acá está, cerca de ese Palacio Barberini, empezando la vía Véneto, ¿sí?, está esta iglesia, que es la iglesia de la Concepción de los Capuchinos. Y en la iglesia de la Concepción de los Capuchinos hay una cuestión muy particular. La iglesia arriba es interesantísima, tiene cuadros, pero lo más cuestionante de la iglesia de los Capuchinos es su cripta. Y en la cripta está enterrado Ignacio Sánchez de Tejada. Pero además, ¿qué tiene la cripta? Miremos.
esta es la cripta. Puede ser casi macabro, puede ser casi tenebroso, ¿sí? Es más, puede hasta asustar. Y además, esta cripta, si ustedes lo ven acá está el sello de los franciscanos, acá arriba. Está hecha con 4.000 restos de frailes entre 1638 y 1865. Pudiera parecer una cosa completamente tenebrosa, pero además voy a citar algo acá que me parece interesante, que es lo que dice, y ahí esto de pronto no lo voy a leer todo, voy a empezar a leer desde aquí para que acompañemos. Vamos un poco, podemos ir a la de atrás, presidente. ¿De atrás? Sí, señor. La vía Vittorio Veneto, o simplemente vía Veneto, es una de las calles más famosas, elegantes y caras de Roma, conocida como el epicentro de la Dolce Vita, donde emergieron figuras tan contemporáneas como los paparazzi. Vía Veneto, símbolo de la alta sociedad y la vida bohemia de mediados del siglo XX, inmortalizada en las películas de Fellini y tantos otros como Woody Allen o Dario Argento. Sin embargo, en el entorno de las vías de Roma, bien se podría decir que esta es una calle nueva respecto a otras que atraviesan la ciudad. La iglesia de Santa María de la Concepción de los Capuchinos, o mejor, Nuestra Señora de la Concepción, está situada en los entornos del Palacio Barberini, como les estaba comentando, y fue construida por Urbano VIII. Sin embargo, la iglesia, proyectada en una sola nave con 10 capillas laterales, fue construida por Miguel de Bérgamo entre 1626 y 1631. En su interior se encuentran importantes obras de arte como el Arcángel Miguel, que pelea contra Lucifer, de Guido Reni. Recordemos que el Cristo de Guido Reni, que está en el altar mayor de Río de Oro, es parte de esa escuela de Guido Reni. A la izquierda del altar principal se encuentra Sobieski, y ahora sí, vamos a la siguiente. Sin embargo, la principal atracción es sin lugar a dudas la cripta Rosario, decorada con huesos de 4.000 frailes, ya les di la fecha. Ingresando está escrito, y eso es lo más contundente que lo deja uno, lo sobrecoge cuando uno entra ahí. En la entrada dice: eso que vosotros sois, nosotros éramos, pero eso que nosotros somos, vosotros seréis. Repito: eso que vosotros sois, nosotros éramos, pero también eso que nosotros somos, vosotros seréis. O sea, más contundente que eso es imposible. Y la cripta está compuesta de 5 pequeñas capillas que se unen a través de un corredor al interior. Se encuentran algunos cuerpos enteros momificados, ahí los vemos, con hábito capuchino, así como el esqueleto de un niño en el cielo raso del que pende en una balanza. Yo tuve que pedir permiso porque estas fotos a uno no se las dejan tomar. Yo a través del padre capuchino hice un poco de lobby para que me permitieran tomar fotos de este espacio, fotos que no se usan, ¿no? En cada una de las capillas es posible distinguir y caracterizar, podemos pasar a la siguiente, el uso de huesos, mírenlo, siempre el escudo de los franciscanos, pero el uso de huesos. Cada una de las capillas se caracterizan por el uso específico de alguna parte del esqueleto humano. Hay tibias, hay coxis, hay caderas, hay cabezas. Los huesos componen símbolos relacionados con la muerte, con mariposas, con clepsidias, con relojes. El hecho de hacer una cripta con huesos quizás podría parecer no solo lúgubre, sino quizás algo macabro si no existiera un profundo sustento filosófico y teológico que lo sostiene.
y es que la decisión de decorar con huesos la cripta es finalmente un modo de exorcizar la muerte. Eso es una interpretación. Y subrayar cómo el cuerpo no es solo un contenedor del alma, sino que además un cuerpo sin alma puede también ser utilizado de otro modo. Y en esa, podemos seguir, está la lápida de don Ignacio Sánchez de Tejada. Está en el piso. A este sí que me tocó más permisos para que me dejaran tomar esta foto, porque es una foto histórica. Es una foto que no se utiliza, es decir, no es una foto usual, no hay una foto. Esta foto comienza a ser ya patrimonio de la Academia de Historia de Ocaña, porque es una foto que tuve que conseguir permisos. ¿Y qué dice en esa foto? Hic facet Ignatius Tejada. Aquí yace Ignacio Tejada. Pero es que además en las lápidas en Roma hay un lenguaje críptico, hay un manejo ahí, y esta no es una lápida. Ahí es donde yo, y por eso yo se la presenté a la Academia de Historia Eclesiástica, también como parte de este ejercicio de discusión, porque ahí es un lenguaje cifrado, no es una lápida normal, es una lápida que diga, ¿sí? Y esa lápida que hace referencia a que sin duda alguna Ignacio Sánchez de Tejada tuvo una profunda incidencia y tenía vínculos, como lo relato aquí, pero no me voy a demorar, solamente quiero llegar con esto, es decir, todos los avatares que le tocaron, pero logró llegar a la Santa Sede, logró hacer que León XII y Pío VII y después Gregorio XVI escalaran la aceptación, y sobre todo no cometió la imprudencia que cometieron otros próceres, no de la Nueva Granada, sino de otras nuevas repúblicas, que fue nombrar obispos. Eso para la Iglesia era una cuestión gravísima. ¿Qué dice la lápida? Rei publica, es decir, fíjense cómo está escrito, rei publica. No dice república, sino en su forma más latina, es decir, las cosas públicas. El rey público. ¿Sí? Rei publica neogranatensis. ¿Sí? Y acá empieza el juego. A, P, B, D, Sanctam Sede Orator. Ese APBD no es un acrónimo que se usa siempre para hablar de la Santa Iglesia Católica, porque APBD quiere decir ad perpetuam et universam Dei. Ad perpetuam et universam Dei. Estoy hablando de estas siglas, ¿no? Ad perpetuam universam Dei. Pero eso no se usa con la Santa Sede, porque las inscripciones con la Santa Sede llevan y esto es un ejercicio de paleografía, es AAS, Acta Apostólica Sedis. Si uno va a acompañar Santa Sede, uno pone AAS, no pone APBD. ¿Y por qué? Y entonces ahí empieza el juego, porque además dice, aquí yace Ignacio Sánchez de Tejada, de la
República de la Nueva Granada, quien a la mayor universalidad y perpetuidad de Dios en la Santa Sede fue su orador. Fue el orator obi, que es esta última de aquí. Obi. Y entonces obi quiere decir o que llegó en latín o que desapareció. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el juego es: aquí yace Ignacio Sánchez de Tejada, de la República de la Nueva Granada, quien, para la mayor gloria y perpetuidad de Dios, fue orador ante la Santa Sede y se exaltó y murió el 25 de octubre de 1837, que fue la época en que murió Ignacio Sánchez. Ese descubrimiento, entonces, con ese descubrimiento, espero que pueda yo ser habilitado en esta casa para poder seguir estudiando sobre don Ignacio Sánchez de Tejada, que fue nombrado también por el general Bolívar y ratificado por el general Santander, que pasó muchas penurias, pero que fue nuestro primer orador ante la Santa Sede. Muchas gracias. Cuarto, entrega del diploma que acredita el doctor Juan Humberto Grimaldo Durán como miembro correspondiente de la Academia de Historia de Ocaña e imposición del escudo oficial. No contaba con que la academia me iba a delegar para entregar este conocimiento tan merecido a un personaje como usted. Gracias por esta cátedra hoy de historia que realmente no sabía que existía, yo no sabía que existía el maestro Sánchez de Tejada. Bueno, estoy feliz de estar aquí y feliz de entregar a usted este reconocimiento de la Academia de Historia con mucho orgullo riberoense. Academia de Historia de Ocaña, fundada el 13 de mayo de 1935, elevada a Academia por Ley 76 de 1968, Personería Jurídica número 621 del 24 de abril del 2001. En atención a los servicios prestados a la investigación y a la cultura, otorga el presente diploma de miembro correspondiente al señor Juan Humberto Grimaldo Durán. Ocaña, República de Colombia, septiembre 25 de 2025. El presidente Luis Ricardo Páez García, el secretario José Emilio Salas. Asimismo se entrega el escudo correspondiente.
Palabras del presidente de la Academia de Historia de Ocaña, Luis Eduardo Páez y García. Doctor Juan Humberto Grimaldo, colegas de la Academia de Historia de Ocaña, delegación numerosa y muy elegante y muy querida del Río de Oro, las tías del doctor Humberto, qué gusto tenerlas aquí, doctor del colegio. Bueno, y todos y cada uno de los presentes en esta sesión solemne y pública con la cual la Academia de Historia recibe hoy, o ya recibió, al doctor Juan Humberto Grimaldo Durán. Tenemos un recuerdo aquí de las intervenciones de su tío, aquí mismo en esta sesión. El 13 de marzo de este año se postuló y aprobó por unanimidad, de acuerdo con los estatutos que nos rigen, el nombre de Humberto Grimaldo Durán para miembro correspondiente de nuestra academia. Proviene del recipiendario de una familia que se ha caracterizado por su cercanía a la actividad cultural e intelectual y a la iglesia, del vecino municipio de Río de Oro, departamento del Cesar. Su tío, el sacerdote Tulio Grimaldo Sánchez, hizo parte de esta institución, destacándose como orador sagrado, escritor y fino intérprete de canciones populares que aún recordamos con afecto. Antes que él, y en la década de 1930, cuando se creó el Centro de Historia de Ocaña, otro riodorense de grata recordación figuró también en nuestra nómina, el historiador Luis Antonio Sánchez Rizo, secretario perpetuo de la Academia hasta su deceso. Luego llegaría Pedro Amadís Santana Barbosa, docente en varias instituciones de Ocaña y el Cesar, y más adelante Amparo Yepes Quintero, Jair Hernández Quintero y José Hilario Yepes Quintero. Menciono estos nombres porque la Academia de Historia, desde su fundación hace 90 años, este año cumplimos justamente 90 años, tuvo en cuenta el concepto de región y la exaltación de los valores humanos para conformar su acervo de miembros honorarios, numerarios y correspondientes. No es fácil en este turbulento siglo XXI, en estos años signados por la violencia y el dolor, encontrar personas que le apuesten a la transformación social desde la perspectiva cultural y académica, sin dejarse abrumar por ideologías o militancias políticas. Cada año, cuando entregamos el informe de labores a los consocios y a la comunidad, dejamos un mensaje para las autoridades locales, insistiendo en que si no hay inversión en la educación y la cultura, nada de lo que se haga es fructífero. Siempre estaremos cuestionando eso de los gastos gigantescos en cemento, en tramos de vías, en edificios, mientras que se reparten exiguas limosnas a los centros educativos o a las actividades de las artes y las letras. Todo esto lo predicamos de la antigua provincia de Ocaña. La posesión de nuevos miembros en la academia siempre será un acontecimiento digno de celebrar, porque con él se amplía el potencial humano y se abren posibilidades hacia el futuro, como lo comentábamos hace rato.
porque cada vez que escuchamos una ponencia, se amplía el horizonte del conocimiento y se abren posibilidades de interpretaciones y lecturas críticas. Recibimos con complacencia en el seno de la Academia de Historia de Ocaña al doctor Juan Humberto Grimaldo Durán, quien viene precedido de una impecable trayectoria intelectual obtenida con esfuerzo y dedicación en Colombia y Europa. Aquí y allá afinó sus conocimientos y se adentró en el mundo de la filosofía, la literatura, el arte y la historia. La ponencia que hoy nos trajo el doctor Juan Humberto sobre Ignacio Sánchez de Tejada, de inicio castrense a evolución civilista 1820-1832, pone sobre el tapete aspectos que consideramos muy importantes para la Academia de Historia y la historiografía nacional. En primer lugar, la poca conocida relación entre la Iglesia Católica y la consolidación de nuestra vida independentista, el periodo de la Gran Colombia y los años que marcaron la aparición de lo que hoy conocemos como República de Colombia. No es que no se haya escrito en nuestro país sobre el tema, es que desde hace más de 40 años no enseñan historia en los colegios y cada vez más las obras publicadas en las academias de historia nos son más distantes, porque la mayoría de los autores solo piensan en sus círculos intelectuales y no en la sociedad a la cual se deben. Por eso conocemos a medias y solemos reunir el debate de las ideas para evitar salir de la zona de confort en que nos sumergimos la mayor parte del tiempo. El mundo occidental, en tiempos de la independencia y la república, caminaba entre el liberalismo y el catolicismo, de tal suerte que pese al imperio de las ideas liberales, en la conformación de las nacientes repúblicas, el influjo del catolicismo y del Papa como máximo líder religioso eran absolutamente necesarios para lograr estabilidad política y reconocimiento. Así las cosas, el general Francisco de Paula Santander, liberal y masón, entendía que la única forma de fortalecer la naciente república ante el mundo era logrando la bendición del Papa. Tantos años de lucha y desgaste se enfrentaban ahora a la ojeriza española, pero había que hacer algo de manera urgente. La Nueva Granada estaba sin obispos y sin curas de almas en muchas parroquias. Por ello era indispensable la bendición del Papa y la reactivación de lo que trae consigo la religión en materia de organización social y educativa. Sin embargo, no se contó inicialmente con buena suerte. En 1822, Santander nombró como representante de la Nueva Granada a Felipe Echavarría, pero al dirigirse de Londres a Roma, enfermó y falleció. En su reemplazo, nombró a Agustín Gutiérrez y Moreno, pero no se pudo concretar su desempeño como delegado. Recurrió entonces a don Ignacio Sánchez de Tejada, nacido en San Gil, quien era además egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Como caso interesante, Sánchez de Tejada fue procesado por haber participado en la famosa guerra o conspiración de los pasquines en Bogotá, junto con Francisco Antonio Sea, Sinforoso Gutes y el ocallero Antonio Cortés de Ron y Rodríguez. Una historia muy poco conocida porque aún nos falta mucho por investigar. Las fuentes primarias no son lejanas. No digamos que agotamos todo lo que tenemos en Ocaña. Ahí tenemos incluso el archivo histórico de Ocaña que data, doctor, de 1576 a 1903. En un estado lamentable, está en este momento el proceso de microfilmación.
se ha avanzado bastante. Pero en el transcurso de tantos años, los notarios fueron bastante displicentes con el archivo argentino, primero está Pedro Santana también, todos ustedes. Y eso se fue despejando, se fue acabando. El primer libro de protocolo de Ocaña de 1570 a 1575 desapareció. Ya para comienzos del siglo XX no existía. O sea, miren todo lo que falta. Se ha logrado guardar o resguardar un trabajo que hizo la asociación Juan Crisóstomo Pacheco con la notaría primera. Olvido me comentaba que se hizo y se trató de la superintendencia como que agilizaran los trámites para traerlo para acá. Y ahí lo tenemos. Pero el clima, estos climas no son precisamente muy propicios para guardar documentación antigua. El archivo fue atacado por insectos xilófagos, ya un verano lo destruyó de cierta forma, pero bueno, gracias a Dios, todavía ahí lo tenemos. Y ya será con el tiempo una gestión para que se logre comprar al menos deshumidificadores que impidan que la humedad siga dañando los documentos tan valiosos. Ahí está la historia de Ocaña. Con el colega Pedro Santana hablábamos sobre la suerte de los archivos históricos de Ocaña. El archivo de la Cámara Provincial de Ocaña, la provincia de Ocaña, se fundó en 1849 y se creó la figura de la Cámara Provincial. La Cámara Provincial sesionó donde hoy está el Hotel de Turismo, la Caritama. Esos archivos, o sea, las ordenanzas de la Cámara Provincial, las quemaron durante el proceso de guerra del siglo XIX, del final del siglo XIX, o las vendieron por papel, o las quemaron en los cuetones, en los voladores. Es decir, se fue ahí parte de la historia de Ocaña. Gracias a Dios. En el archivo histórico de Antioquia, en Medellín, están las ordenanzas de la Cámara Provincial de Ocaña. Y está la primera constitución política de Ocaña de 1853. No la tenemos acá, pero por lo menos allá se conserva. Recurrió entonces a don Ignacio Sánchez de Tejada Santander, nacido en San Gil, quien era además egresado del Colegio Mayor de la Señora del Rosario, y miren el caso de Antonio Cortés de Ronnie Rodríguez, cuyo nombre vinimos a conocer cuando se creó la Biblioteca de Autores Ocañeros, un trabajo de Constitucio Pablo Núñez con el poeta Jorge Pacheco Quintero, y donde Francisco Sánchez Ajero lo colaboró desde el Instituto Caribe. Una vez nombrado Sánchez de Tejada, inicia un tortuoso periplo para poder desempeñar a cabalidad su cargo. Recordemos que en Europa aún operaban monarcas hostiles a las recién liberadas naciones latinoamericanas, así que tuvo que sortear muchas dificultades para poder llegar hasta Roma y entrevistarse con el Papa León XII. Estuve leyendo algo de Miramón y menciona que tuvo que aguantar hasta hambre, física hambre, en Europa, porque no había recursos para pagar. El 26 de noviembre de 1835, la Santa Sede reconoció oficialmente a nuestro país, que gozando ya de una completa autonomía política, entró de lleno en el concierto de las naciones del mundo. 2 años después, el 26 de octubre de 1837, el autor de toda aquella titánica gestión diplomática fallecería en Roma, la ciudad que fue escenario de sus luchas diplomáticas y de sufrimientos. Y cito un corto párrafo de Miramón, de Alberto Miramón, escritor intelectual colombiano. Tocóle a don Ignacio Sánchez de Tejada la extraña suerte de ser el más aventurero de nuestros primeros diplomáticos, el trotamundos que deja su huella en todas partes,
pero por singular capricho de la historia, su figura inquieta ha pertenecido más al mundo de la erudición que al de la popularidad, decía el escritor Miramón. Entonces, la ponencia que escuchamos, extraordinaria, maravillosa, sobre ese primer embajador de Colombia ante la Santa Sede, trae a la memoria muchas cosas que son importantes para la región. Una de ellas es la necesidad de volver los ojos sobre nuestra propia historia y tratar de buscar en los archivos históricos qué hay, qué habrá, que no se conoce. Conocimiento que no se publica, que no se divulga, no existe. Así es sencillo. De tal manera que mucha parte de nuestra historia, de nuestros archivos, no se han escrito, no se han publicado. Y alguien diría, pero ¿para qué es la historia? ¿Por qué es importante la historia? ¿Qué tiene eso que ver con la sociedad? La identidad cultural. Creo que la provincia de Ocaña tiene un acervo muy grande de identidad cultural. Nos identificamos unos a otros desde hace muchísimos años, desde el siglo tal vez XVI, XVII, cuando se consolida ya la cultura, que significa hablamos o usamos el castellano, el voceo, de una manera particular, y allá en el Estado del Pueblo se hicieron varias investigaciones sobre el voceo en el norte de Santander. El doctor Francisco Sánchez Areva lo escribió sobre el voceo del Río de Oro, se publicó en Saulos, en el Boletín del Estado del Pueblo, y por ahí hay una que otra investigación. Pero si ustedes le preguntan a los muchachos hoy en día cuál es la importancia del voceo, no pretenden hablar de tú. Les da pena hablar de vos. Cuando en Argentina el voceo se convirtió en patrimonio cultural de la nación. A nosotros como que todavía nos pesa un poquito. Pero entonces al lado son factores que identifican la identidad, las formas dialectales, el uso del idioma popular del idioma, la religión, la parte espiritual, los juegos, la gastronomía, todas esas cosas hacen parte de la identidad y los identificamos todos ahí. Con particularidades en cada municipio, pero el grueso es mismo. Por una razón elemental, Ocaña se funda en 1570 y es la matriz de toda la región. El desarrollo de toda esta historia se fue consolidando y Dios quiera que no se dañe por las nuevas tendencias que hoy están operando a través del cine, de los medios de comunicación, de las telenovelas y de cierto tipo de tendencias dañinas a quienes no les importa la identidad cultural, porque entre menos tengamos raigando sentido de pertenencia hacia nuestro propio territorio, es más fácil dominarnos, es más fácil empujarnos hacia aquí o hacia allá. De tal manera que ahí tenemos todos una tarea: preservar lo bueno, analizar críticamente las costumbres, las tradiciones, porque no necesariamente todas las costumbres son buenas, ni todas las tradiciones necesariamente son sanas, que es lo que importa, para que no se desgaste lo que tenemos. En una temporada, o no en una temporada, no, sino en una época terrible como la que hemos tenido que sufrir en toda la región. Entonces ahí quedamos esas inquietudes. Le agradecemos nuevamente por su gentileza. Vamos a tener, lo hablamos poquito, pero vamos a tener conversaciones, porque sus contactos, su experiencia le puede servir de mucho a la Academia de Historia de Ocaña, al Centro de Historia Miguel Perón y otros centros de historia regionales. La experiencia, la capacidad, la idoneidad, necesitamos todo eso para poder proyectar a Ocaña. Les agradezco mucho la presencia, que nos hayan acompañado, la delegación de Río de Oro, mil gracias por estar con nosotros
Allá trataremos de estar otra vez, porque nos quedamos, querida doctora Amparo, era un ratito apenas en la noche fuimos, en las bocas. El doctor me trajo un regalo a la Academia de Historia y yo quiero que él nos haga entrega y lo explique. Con gusto. Por mis avatares un poco en la Biblioteca Apostólica Vaticana, quiero de parte en mi complacencia entregar este Exambla Scripturarum. Es una edición de los facsímiles de los códigos griegos en tablas de la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Y en segundo lugar, el bibliotecario y archivista de la Santa Romana Iglesia, que así se llama el cargo, ha editado una publicación que se llama El Archivo Secreto del Vaticano, con los documentos. Es un libro ilustrado, pero además es un libro que tiene las versiones facsimilares, es decir, cómo estaban escritos y con la traducción mejor, más que traducción, la transcripción del texto. Entonces, hay elementos tan importantes como la dieta de Worms o las cartas de Lucrecia Borgia. Bueno, es un documento que creo que el archivo lo puede el archivo y la biblioteca de la Academia de la Gran Convención pueden, para que esto se fomente entre los chicos. Esta documentación queda en la biblioteca de la Academia de Historia para consulta, aquí en Salta, como toda la biblioteca. No tenemos lamentablemente una biblioteca organizada metodológicamente, pero vamos a ver todas las cosas que vamos a adelantar. y esta es una... Este es un libro, sí, este también es un libro que yo edité, que son libros para la academia, que se llama La internacionalización de la educación superior a nivel mundial y regional. Yo fui el editor, no fui el autor, sino que hago la presentación, pero tiene el aval del señor Guillaume Antivier, que es el presidente de la Federación Internacional de Universidades. Pedí disculpas por la no presencia de nuestro secretario, el profesor José Miguel Chávez, porque pues mañana comienza la feria de libro de Pozo. Y ayer entregó el colegio de Pozo a la diócesis local. Fueron 27 años trabajando juventud, trabajando niños y jóvenes allá en el colegio de Pozo. Ya tanto él como la esposa pues están cansados, digámoslo así. Pero fue una labor bonita porque tal vez de los colegios de Ocaña, con una formación diferente a lo que se estila por lo regular, fuera que se hizo allá. Es el único colegio en Ocaña que tiene el día de la ocañeridad. Los muchachos pequeños, medianos,
conversa con una propiedad impresionante. Por la disciplina. Sin ser una disciplina de aquellas de la época prehistórica, se ha logrado que el colegio mantenga una forma de interlocución con los estudiantes, con los padres de familia, que ha permitido que esos jóvenes sean lo que son. Ayer estaban los niños muy tristes, por todos los que se van, que terminan este año, porque fue hasta este año que les tocó el profesor José Pío. Mañana entonces comienza la feria, el libro va viernes, sábado, para invitarlos también, porque allá hay presencia, va a haber presencia de miembros de la academia. Está la profesora Isabel Manchera, que va a ir a una conferencia. Está nuestro amigo de Río de Eduardo, va a ir que tiene un taller, si no estoy mal, un taller. Está Isabel Cristina Yaina de Abogado, que también va a estar un taller allá. Ay, por supuesto, me olvidó. Y el Festival de Historia de la Academia de Ocaña, vamos a tener conversación con los muchachos. No la historia tradicional, sino como hablar un poco de anécdotas, lo que no se escribe. Entonces invitamos a todos. Y tenemos cine también. Mañana y pasado mañana. Y cine Ocañero, el festival, que también tenemos cine. Cine de la asociación. De 10 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. El sábado. Yo creo que en las redes sociales estaremos hoy como recordando. Como hijo de Río de Oro y también de Ocaña, pues es para el pueblo un motivo de orgullo que uno de los representantes que ha tenido la familia en la Academia de Historia hoy se ha recibido. Eduardo hablaba del primero, el ilustrísimo, benemérito, santo Sánchez. ¿Cómo era que llamaba el tío qué? Ay, me he olvidado. Luis Antonio Sánchez, tío, sobrino del reverendo padre Tulio, parientes del primer obispo de Ocaña, Monseñor Daniel Sánchez Chica. Es una familia, la familia Grimaldo, que viene de vieja data del Río de Oro. Hoy una foto, gracias Emilio, una foto que me pasó Orlando Herrera sobre unos personajes de Río de Oro, se identificaban. Es un acto político. Esta foto, de pronto, si me ven en el Facebook, hoy la puse. Esta foto es una foto histórica. ¿Por qué? Estaba figuras todas negras, horribles, pero con la inteligencia artificial y el amigo Emil que está allá, cuando necesiten algo, el de las gafitas redondas, que está ahí. Él es el mago para esto. Sí, imagínense, en esta foto, aparte de padre Sánchez Chica y otros curas que salieron a estudiar, aquí tenemos a don Juan Grimaldo, el abuelo, siendo alcalde de Río Oro. Fue uno o el primer estudiante que salió de Río Oro a estudiar bachillerato al Liceo Celedón de Santa Marta. De algo le viene al calco.
Entonces tenemos acá, al ladito está Silvia Grimaldo, su hermana, para nosotros de Río Oro, muy recordada. Hay un señor que, bueno, para que no nos quedáramos tan mal, de los Quinteros, ¿no? Carlos Arturo Quintero Chica, primo hermano de Amparo, primo hermano de allá, primo de todos los Quinteros, y nosotros también. Y mío, Carlos Arturo Quintero Chica fue un personaje en la época de Río Oro. Su padre le decían republicano Quintero por apodo, era José Isidoro, tío Cano, José Isidoro, era el tío nuestro. Fue asesinado viajando de Ocaña a Río Oro en el año 42. Ellos, los hijos, después de los hijos, se fueron para Bogotá en medio de la violencia y todo eso. Y ya ellos se radicaron definitivamente a un personaje muy importante. Y al lado vemos al doctor Pedro Castro Monsalvo, personaje importantísimo, gobernador del Magdalena, senador, ministro de Agricultura y uno de los líderes para la creación del departamento del Cesar. Y aquí a este ladito, mire, aquí a este ladito, se ve un señor alto, simpático, ¿cierto, Guillermo? Era el bisabuelo, don Ángel María Sánchez, el bisabuelo. Y bueno, ustedes, esto es una foto familiar, pero que nos dice que esta familia Grimaldo viene desde hace mucho tiempo formando gente de verdad. Entonces, hoy yo la mandé a arreglar, se la dejé acá de regalo a Juan Humberto. No sé si Herminio me quiera recibir esta, ¿no? Te la trae muy parecida. Sí, Pedro Castro Monsalvo fue a la Asamblea de Magdalena con mi padre, Valentín. Fueron diputados. Y cuando celebramos acá en Ocaña la primera Asamblea de Municipalidades, con presencia del gobernador del Magdalena, del norte de Santander y de parlamentarios, entre ellos vino Manuel Oriano Carrascal y vino Pedro Castro Monsalvo. Y yo vine como delegado del Círculo Universitario Cañero que teníamos en Bogotá, estudiando en la universidad, y entonces hablé con él y dijo, quiero ir a visitar al viejo Valentín. Me cogió el brazo al terminar ahí la reunión y se vino hasta la casa a hablar con mi papá, porque habían sido condiscípulos y habían sido compañeros en la Asamblea de Magdalena. Y ese señor abuelo era el alcalde de Río Oro, don Juan Grimaldo. Fue para la cultura de Río de Oro, fue una persona muy importante. En 1942, siendo alcalde, dictó un decreto organizando los carnavales de Río de Oro, en el 42, antes que los tocaños. Don Juan Grimaldo, imagínense. Claro, él venía de Santa Marta, no lo ven como está de vestido así casi de blanco como un costeño, con toda la alegría del Caribe, llegó a Río de Oro a traernos un montón de esa cultura que nos ha mezclado a todos. Finalmente, Lalo hablaba, porque voy a hacer, aquí me conocen más que en Río Oro de pronto en esto, específico. En Río Oro hay un problema con el archivo. El archivo de Río Oro, el archivo municipal, data de 1872 y está tirado en el piso en un salón allá por la humedad y la tierra y de todo. Después
que con Mercedes Fuentes lo organizamos, lo metimos en las cajitas que se utilizan, se salvó porque le iban a meter candela. Entonces, llegaron otras administraciones y varias veces he dicho, levántelo, y no lo han querido levantar. Para pues que quede constancia acá, que en Río de Oro también tenemos archivos y los vamos a dejar perder. Y finalizar con esta anécdota, que es mía. Imagínense que nos regala Juan Humberto un libro del archivo secreto del Vaticano. Yo le dije, ni tan secreto, porque ya lo tenemos acá, ¿no? Pero vean, un ilustrísimo hijo de Río de Oro, miembro de la Academia de Historia de Ocaña, tiene el acceso al archivo vaticano que muy pocos colombianos lo tendrán. Yo sabía de Otto Morales Benítez, que estuvo allá también investigando. Y óiganme bien, en Río de Oro la parroquia tiene los libros parroquiales, los bautizos y todo esto, desde 1808. Oiga, pues uno no puede ir a preguntar por eso porque no se los dejan ver. ¿Y por qué no se los dejan ver? ¿Los tendrán deteriorados o se les perderían o qué para tenerlos con... Se supone que todos los que vamos a investigar somos ladrones y acabamos las cosas, ¿no? Eso es lo que me dijeron. Para que no se perdieran o para que no lo tacháramos. Pero, imagínense. ¿Y a el de Ocaña? Es igual. Están las diócesis y, bueno, aquí le prestan a uno, pero como miembro de la academia paso la solicitud, un formato, voy a la notaría, lo autentico y lo entrego allá. Me mandan la aprobación o desaprobación para que me vayan. Entonces voy esta tarde, pero obvio que de pronto se me quedó el lápiz allá guardado en un libro, entonces regreso al día siguiente a buscar, me dicen otra vez, llene, vaya a la notaría, firme, para poder mostrar el libro. Esas son las cosas que hay que empezar a... Pero ahora tenemos la ventaja que los están microfilmando, entonces los encontramos ya en internet. Eso es una gran ventaja, porque ya nosotros desde aquí, desde el archivo histórico, ya está hasta 1822, se puede encontrar ya en el... Todavía no se puede consultar porque no ha terminado la... Pero me dijo a mí que me iba a ayudar la próxima semana. Aquí hubo un amigo, un señor de Ocaña para 1930 y Molano, que hizo el índice de la notaría y de la parroquia. Sí. Yo tengo el original, se lo traje a Lalo, lo conseguí por allá en un remate. Qué bueno. Entonces yo llego allá a la diócesis y le digo, yo tengo aquí esto. ¿Qué es eso? Pues el índice de los libros. Entonces necesito ver este libro, donde está esta partida. ¿Para qué? Pero yo tengo todos los datos, pero necesito ver el libro, porque es que hay otras cosas ahí al lado que tengo que investigar. Ay, no. Es muy difícil investigar. Y de Río de Oro sí, porque me dijo la secretaria, digo, es que ni al párroco se lo puedo prestar. Ave María. Yo hago que fue orden de acá del canciller. Ella hace el libro, hace la base de rapaz y firma y ya. Muchas gracias. Sí, pero entonces vamos a presentar, si me presentan los cañeros.
Bueno, de esta manera llegamos a la parte final dándole gracias a Dios, a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes y darles mil gracias por este excelente homenaje hoy en el municipio de Río de Ocaña, norte de Santander. Un gran homenaje al doctor Humberto. Acto social. La Academia de Historia de Ocaña hoy Por favor, aquí al patio. invitó al doctor Juan Humberto Grimaldo. Tiene el grado de hacerlo miembro de la Academia de Historia de Ocaña. Un abrazo, feliz tarde para todos.